Antes de arrancar con esta teoría de lore, una pequeña pausa para mostraros la oferta de la semana que nos trae Gipsy. Por tiempo limitado puedes conseguir 3 meses de suscripción al Xbox Game Pass Ultimate por tan solo 28 euritos, un pelín más de $30 si eres de América. Además de ahorrarte casi 40% en la suscripción, te devuelven más de 1,40€ en cash para que sigas acumulando dinerito en tu cuenta que lo puedas gastar en lo que quieras. Además, no te olvides que en Gipsy puedes ahorrar dinero en otras plataformas como Steam, PlayStation, Battle.net, entre otras, incluso en comercios generalistas como IKEA, Primark o Decathlon. Te dejo el enlace directo a esta oferta abajo en descripción y comentario fijado. Y sin más, ahora sí, empezamos con este vídeo. No es un secreto para nadie que en sus inicios Warcraft fue concebido como un juego ambientado en el universo de Warhammer. En aquel tiempo, la entonces joven compañía, que ni tan siquiera se llamaba Blizzard, enfrentó la imposibilidad de adquirir la licencia necesaria y optó por seguir adelante con el juego, pero con una historia propia. Aunque el universo de Warcraft se nutre de elementos inspirados de diferentes fuentes, es innegable que Chris Metzen extrajo numerosos conceptos de Warhammer para establecer las bases de lo que terminó convirtiéndose en uno de los universos más legendarios de la historia de los videojuegos. Y hoy, en plena fase alfa de la próxima expansión, The War Within, la narrativa de WoW está desvelando pistas sobre el futuro del juego, pistas que hacen entrever un futuro conflicto muy a lo Warhammer. El otro lado de Azeroth, nuevos territorios y la llegada de un líder con una visión mesiánica y megalómana que nos traerá a la luz como una gran amenaza. Todo se está delineando para sentar las bases del futuro lore que llegará después de esta saga. Y hoy os invito a disfrutar conmigo del noble arte de la especulación durante los siguientes minutos. Ojito, que incluye spoilers de la alfa. A partir de aquí, responsabilidad vuestra. Empezamos. Durante The War Within encontraremos multitud de sorpresas en Khazalgar, pero una de las más notorias es el descubrimiento de estos nuevos personajes llamados a sí mismos los Arathi. Hemos aprendido más sobre estos seres que encontramos en la zona de Cristalia. No son simplemente supervivientes de una antigua cultura, sino que son descendientes de una escisión del Imperio Arathi original, que se aventuró más allá del mar, abandonando los reinos del este y estableciéndose en un continente que no conocemos. La tribu de los Arathi fue la que logró unificar todas las tribus humanas y fundar así la primera nación humana llamada Alazor. Dirigida desde Strom, evolucionaron hasta convertirse en todo un imperio, convirtiéndose así en uno de los grandes poderes del continente. Los propios altos elfos de Keltalas pidieron su ayuda en las guerras troll, lo que asentó una alianza entre ambas especies que perduraría durante mucho tiempo. Este imperio terminaría derrumbándose, dando paso a los 7 reinos humanos que conocemos de la historia algo más reciente. Pero en algún momento previo, un grupo de altos elfos y humanos se aventuraron al océano, abandonando así los reinos del este. Llegarían a algún lugar desconocido por nosotros, un continente donde este grupo prosperó durante miles de años hasta convertirse en todo un imperio, con un emperador en lo alto de la cadena de mando. Los ciudadanos de este imperio se consideran descendientes directos del linaje Arathi, manteniendo así viva la cultura y las tradiciones de un imperio que todos creíamos desaparecido. Además, la mezcla de razas es evidente, ya que tanto humanos como elfos unieron fuerzas y con el tiempo crearon un interesante mestizaje donde no se identifican plenamente como humano o como elfo, simplemente como Arathis. Durante las misiones de Cristalia aprendemos que estos sienten una veneración total y absoluta hacia la luz, y que llegaron a este lugar siguiendo lo que ellos llaman la visión del emperador. Esta visión es la gran profecía que habla sobre la inevitable guerra entre la luz y la oscuridad, una guerra que se decidirá en la gran batalla final, en un lugar llamado Renilash, y los Arathi son los elegidos para liderar esta lucha. Hace 15 años, los Arathi fueron testigos de algo que confirmaría que la culminación de la profecía estaba muy cerca. Algo estaba cayendo del cielo. El imperio lanzó al mar una expedición que se aventuró más allá de sus tierras, guiados por esta visión del emperador. La expedición se vio sorprendida en medio de la mar. Las naves estaban sucumbiendo ante una gran tormenta en el que ellos llamaban el mar tormentoso. A punto estuvieron de perecer todos, pero de repente una gran luz los rodeó todo, y fueron mágicamente teletransportados hasta este lugar, Cristalia,
a la luz de este cristal que no sabemos qué es realmente. Y esto nos conecta directamente con la teoría que tanto estuvimos trabajando en ella durante el pasado año sobre el continente desconocido llamado Avaloren, que se repite su mención durante la pasada expansión en Dragonflight. Y esta teoría está vinculada con las leyendas que hablan sobre lo que hay más allá del mar. En Azeroth existe la premisa de que todo aquel que ha intentado cruzar más allá del mar adusto o el mar de la bruma jamás ha regresado. Se dice que solamente hay tormentas y criaturas marinas que destruye toda embarcación que entra en estas aguas. Una leyenda que tiene mucho tiempo y que es el caldo de cultivo perfecto para dejar las bases para que algún día, y cuando el juego lo necesite, se justifique la existencia de más continentes en un hipotético lado oculto de Azeroth. Y en Dragonflight hemos encontrado pistas que hablan constantemente de la existencia de un territorio o de varios territorios más allá del mar. Y esto lo exploramos en gran detalle en varios vídeos en este mismo canal. Pero resumiendo un poco, encontramos primeramente en Undlaman un documento llamado Informe de Análisis de Restos. Hablan de un continente llamado específicamente Avaloren, donde por lo visto Odín envió hasta 4 expediciones bélicas a este lugar. Estaban intentando dar caza a alguien. Las 4 misiones acabaron en fracaso y con los restos de las embarcaciones hundidas en el océano. Esto lo unimos en su día con la rebelión interna que también conocemos por estos mismos libros, los llamados por Odín herejes, una facción forjada que no estaba dispuesta a seguir las directrices del primer designado. Desconocemos completamente el origen del conflicto, pero teorizamos que huyeron más allá del mar hasta este continente llamado Avaloren. No sin antes armar un buen revuelo, porque, según comentan estos documentos, hasta llegaron a matar a un vigía. También tenemos la leyenda de Borrascanoche, un elfo pirata que, dice la leyenda, habría logrado cruzar más allá del mar tormentoso, y que habría vuelto con la noticia que había llegado a un territorio desconocido, llenísimo de riquezas. El primer mortal conocido en haber sido capaz de cruzar el océano y volver estaba en plena organización para conformar una nueva expedición y volver a aquellas tierras misteriosas. También tenemos la historia de Erinethria, la dragona curiosa que logró también volar por encima de los fuertes vientos y llegar más allá de los límites hasta una nueva tierra, donde dice la leyenda que logró permanecer y crear una nueva estirpe. Todo esto se une al hecho de que los Arathi provienen de un continente desconocido, más allá de ese llamado mar tormentoso, por lo que no podemos evitar conectar ambas teorías. No sabemos por qué los antepasados de estos Arathi abandonaron los reinos del este, no tenemos ni idea, sabemos que mencionan el antiguo mundo como algo sumamente lejano. Mi teoría personal es que este grupo de humanos y altos elfos dejaron el reino, los reinos del este, en algún momento de la historia por algún motivo. Seguramente por alguna especie de profecía antesala de esta visión del emperador, buscando respuestas o aventurándose más allá del mar y en algún momento definido pues llegaron a esas aguas tormentosas más allá del mar adusto, del mar de la bruma y al final se vieron atrapados en un nuevo territorio que no conocían. Se quedaron allí, se establecieron y con los cientos de años pues empezaron a evolucionar hasta convertirse en un imperio y han estado todos estos miles de años allí aislados. Y ahora es el momento en el que va a caer ese velo que separa su mundo con el nuestro, lo que prepararía el terreno para que Blizzard sea capaz de sacar nuevos territorios, nuevas historias al otro lado del mar. Exploramos hace no mucho tiempo 2 posibilidades cara al futuro más allá de esta saga. Empezar a hacer revamp de diferentes zonas, como vamos a ver en Midnight con lo que es Luna Argenta, y bueno, pues seguir evolucionando la historia que ya conocemos de Azeroth. Pero otra posibilidad es que Blizzard se decante por crear una especie de Azeroth 2.0. Imaginaros nuevos territorios, otros reinos del este, otro Kalimdor, al otro lado del globo. Esto ofrecería al lore un vasto lienzo en blanco donde crear nuevas historias para los próximos 20 años. Y como quiere la gente, en nuestro planeta Azeroth. Quitando también un poco el foco en el mundo cosmológico, siempre manteniéndolo de trasfondo, pero creando historias más terrenales y más humanas. Para hacer todo esto, para crear un nuevo lore, necesitas nuevos territorios, nuevos personajes, nuevas historias y que también vayan tomando el relevo de los personajes, héroes y villanos que
llevan muchos años estando en primera fila en la historia. Necesita renovar, necesitamos cambiar y que la historia siga evolucionando. Y esto justamente, este descubrimiento en la figura del emperador y en este pueblo que es completamente desconocido, puede ser un buen catalizador para llevarnos a un lore completamente diferente. La aparición del Emperador de la Luz al otro lado de Azeroth presenta numerosas preguntas y también muchas posibilidades. Según lo revelado, según lo que sabemos, que no es demasiado, este líder visionario no solamente vino a venir el enfrentamiento final entre las fuerzas de la luz y el vacío, sino que activamente ha buscado preparar su reino para dicha confrontación. Tiene muy buenos ingredientes para ser un grandísimo aliado en el futuro conflicto entre la luz y oscuridad, pero también es un personaje muy atractivo para que después, tras haber repelido los peligros de los que nos enfrentamos en esta saga, se convierta en un villano, o incluso en una nueva facción dominante en Azeroth. El contexto de los enfrentamientos entre la Horda y la Alianza es algo que cada vez tiene menos sentido en el lore, pero puede que el juego evolucione hacia la aparición de nuevas facciones y nuevos conflictos, una salida para este Lovecraft entre los habitantes de Azeroth que llevamos mucho tiempo viviendo. Está muy bien luchar contra seres del vacío, pero también se echa mucho de menos los conflictos más terrenales, enfrentamientos entre diferentes razas, facciones, se echa mucho de menos, sinceramente. Lo que puede servir como base para poder crear nuevos conflictos, nuevas facciones, que renovaría un poco ese sentimiento que teníamos cuando hablábamos de alianza contra Horda, algo que se ha perdido, que es muy difícil de recuperar, la verdad. Con la aparición de este nuevo imperio y la revelación de su composición étnica y cultural, se plantean nuevos retos y alianzas en el horizonte político de Azeroth. Esto puede llevarnos a una redefinición de las fuerzas en el juego y la formación de nuevas coaliciones en futuras expansiones. Imaginemos por un momento que el emperador es una figura imponente, un líder carismático y poderoso, nacido de la unión entre humanos y elfos, el cual, siguiendo las profecías de un linaje ya olvidado, ha llevado a los descendientes de Alazor hacia un destino que ellos creen divinamente ordenado. Con su armadura imbuida de luz divina y un ejército de fieles que lo veneran casi como un dios, el emperador no solamente rige un imperio, está en camino de convertirse en un autoproclamado mesías, un megalómano que tras caer el velo que separa nuestro mundo y el suyo, ha dejado de vernos como iguales, sino como seres prescindibles que deben jurarle lealtad o perecer. No puede existir otra autoridad en este mundo porque él es el elegido por la luz para toda la eternidad. Esto le llevará al conflicto y a usar todo el poder de la luz contra nosotros, a buscar incluso nuevos aliados. Quién sabe si se le ocurre la genial idea de traer a Irel y su ejército del otro universo para engrosar así sus fuerzas. Y de aquí es donde la imaginación puede llevarnos a nuevos conflictos completamente nuevos en nuestro planeta. Las posibilidades son realmente infinitas. Y para que veáis cómo Blizzard parece que tiene una idea no muy alejada de lo que estamos comentando, contemplad esta escena. Una conversación entre Anduin y Firelink, donde hablan sobre el Imperio Arathi. Firelink lo describe como un imperio vasto, poderoso y bañado por la luz. Es una fuerza a tener muy en cuenta. Anduin muestra interés, parece un lugar digno de una visita. A lo que Firelink responde: para ser honesta, no estoy segura de cómo recibirían la variedad de personas con las que os relacionáis. Tenemos un imperio fanático y poco tolerante, de los que tienden a poner el brazo en alto. Obviamente no vamos a tener una historia con la crudeza de Warhammer, no deja de ser un PG-13, no deja de ser Blizzard, pero sí que es interesante que tomen este tipo de conceptos de universos como Warhammer para darle un poco más de seriedad o un toque más adulto a la historia de Warcraft, que, aunque es nuestra historia y la queremos mucho, nos gusta mucho, muchas veces peca de infantil. Así que bueno, son ingredientes nuevos que podrían aportar muchísimo al futuro del lore, porque no olvidemos que esta saga estamos muy emocionados. Vamos a ver pues el cierre de un capítulo muy importante de la historia de Warcraft, pero cuando pase The Last Titan, me temo que nos vamos a quedar bastante huérfanos. Si vamos a solventar cosas que llevamos esperando mucho tiempo, el conflicto de la luz contra el vacío, la vuelta de Sargeras, qué pasa con los titanes, qué es Azeroth, si resolvemos todo, ¿qué nos queda? Después de las sagas, cuando viene lo definitivo, viene lo importante, viene cómo van a continuar manteniendo atractivo este juego. Un juego que depende muchísimo de sus personajes troncales, muchísimo, demasiado.
Hace falta un relevo, tanto a nivel de personajes como a nivel de historia. Y esto puede sentar las bases para una historia futura que puede ser bien hecha, muy interesante. Por supuesto, me imagino esa siguiente expansión después de Last Titan como un nuevo comienzo, como siempre ha sido en este juego, una especie de nuevo Dragonflight donde nos centramos plenamente en descubrir estos nuevos territorios, estas nuevas civilizaciones, estas nuevas zonas. Un nuevo mundo dentro del propio Azeroth donde nos sentará las bases para un lore que debería durar los siguientes 20 años. A mí me ha emocionado muchísimo dentro de esta alfa, de lo que hemos visto durante estas últimas semanas, en especial la aparición de este personaje. Esperemos que no quede en agua de borrajas, es común, ¿eh? Es común en Blizzard de que igual hay una cosa que promete mucho y al final no aparece nunca o aparece dentro de 5 expansiones. Es Blizzard. Pero espero que no dejen de lado lo que es la trama de Valoren, la trama de este emperador para futuras tramas. Espero que lo vayan cocinando poco a poco. Igual en Last Titan o en ese último enfrentamiento que tengamos contra el vacío en Midnight pueda hacer aparición y dejarlo ahí como preparado para lo que podría venir después. Posibilidades hay muchísimas, ideas hay muchas y esperemos que Blizzard esté a la altura de lo que requiere la situación. WoW va a cerrar un libro muy grande de su lore y necesita renovación. Y antes de marcharnos, recordaros también que estaremos en directo dentro de un rato, hacemos directos varios días a la semana, tanto aquí en YouTube como en Twitch, ¿vale? Así que os espero allí para seguir actualizando, hablando de cositas. Además, todos los suscriptores y miembros de este canal tienen acceso cada mes a un sorteo. Este mes tenemos 4 premios para 4 personas, una edición épica de The War Within, tenemos 60 días de tiempo de juego, así también como 2 camisetas. Así que todo el mundo que sea miembro de este canal o sea suscriptor en Twitch, automáticamente está metido en el sorteo, así que no os lo perdáis. Y también, como no, recomendaros suscribiros al canal si no me seguís y también seguirme en otras redes sociales donde también hacemos contenidos varios. Y también, ¿por qué no?, seguirnos en nuestro Discord, que también tenemos un canal de Warhammer, ¿eh? También ahí está la gente ahí, dale que te pego con el Warhammer, enseñando sus figuritas y hablando sobre el lore de este increíble universo. En fin, gente, una vez más gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. Un abrazo muy grande.